Bueno, buenas noches, compañeros. Eh, Quien les habla, Diego Erazo y Álvaro Ruiz, dos técnicos en el campo del área de protección catódica e integridad mecánica. Nos hemos reunido con el fin de compartir experiencias. Entonces, hemos preparado juntamente una presentación que nos va a hablar acerca de la introducción hacia la técnica ACBG, PCM y ACBG. Entonces, como les comenté, Álvaro Ruiz y mi persona, Diego Erazo, hemos preparado este curso básico e introductorio. Entonces, comencemos. Álvaro Ruiz. Álvaro Ruiz es un supervisor técnico en sistemas de protección catódica, con 20 años de experiencia en mantenimiento, inspección, evaluación e instalación de sistemas de protección catódica para tuberías de acero enterradas. Capacitado para la operación de equipos tales como PCM, DCBG, ACBG y CIS. Recorrido de inspecciones PCM aproximadamente 5.000 kilómetros. ACBG aproximadamente 3.000 kilómetros. Ha realizado trabajos en proyectos internacionales en Bolivia, Chile, Perú, Ecuador y Argentina. Por mi parte, yo soy ingeniero mecánico, Diego Erazo. He estado involucrado en proyectos de integridad mecánica, control y aseguramiento de calidad. Tengo las certificaciones de inspector de pintura nivel 2 y de protección catódica nivel 1 por NEIS. Tengo 6 años de experiencia como inspector certificado de recubrimiento CIP2. Bueno, Alvarito, puede presentarse también usted. Buenas noches, compañeros. Les habla Álvaro Ruiz, supervisor técnico en sistema de protección catódica con 20 años de experiencia en petróleo. Como lo dijo el compañero Diego Erazo, pues gracias a Dios y mi experiencia he sido llamado a participar en proyectos internacionales como Bolivia, Perú, Chile, Ecuador y recientemente estoy llegando de Argentina de realizar estudios SIT y DCBG para una empresa transportadora de gas en dicho país. La evolución de los equipos PCM, Marco A o técnica ACBG. Para los años de 1995 a 2007 aproximadamente, Radio X10, como lo vemos en la pantalla, de color gris. El Marco A pues siempre ha sido igual y seguirá siendo igual en todos los PCM. Este PCM prácticamente era sencillo. Realmente él grababa las profundidades, grababa las corrientes, pero no tenía coordenadas GPS, no tenía PokePZ y su información se descargaba únicamente con el cable USB. El personal de Radio Detection pues sigue en su afán de sacar equipos nuevos, de modelos nuevos y de más capacidad. Ya para los años 2007 a 2017 aparece el PCM Plus Más. Ya es de color negro, ya es una nueva presentación. Es importante comunicarles porque todos estos transmisores de radio detección sacan tenemos 3 amperios para estudios PCM y ACBG. Ya el PCM Plus Más, pues ya él ya trae un PokePZ o computador de mano que a medida de que se iban grabando las caídas de tensión, los GPS, las profundidades, automáticamente el equipo los transmitía al PokePZ o computador de mano y también se guardaba esa información por si de pronto ocurría algo al propio equipo en campo. Para los años 2017 en adelante ya sale una nueva técnica que es el PCMX. Ya es un PCM ya cambia de color azul. Ya es un PCM pues que pesa menos, ya su peso es bastante bueno, por lo que
es de entender de que nosotros, pues los técnicos, los ingenieros de integridad en campo, pues tenemos largas jornadas y para aportar el equipo es muy fácil. También tiene su Pocket PC, tiene Bluetooth, tiene, aparte del Bluetooth, también tiene su Pocket PC y pues ya tiene su GPS, ya es más, tiene más características porque cuando ya se descarga la información, aproximadamente como unas 5 gráficas salen aproximadamente como para un mejor estudio de los estudios que vamos realizando, ya sea PCM o ACBG. También tenemos los PCMs de Viva Veloz, importados por la empresa BIN de Chile. Y este equipo, pues prácticamente de color amarillo, es el único equipo PCM que su transmisor alcanza a sacar 4 amperios para inspección PCM y ACBG. También tiene Pocket PC, Bluetooth y también un equipo sumamente confiable en las varias gráficas que arroja para un mejor entendimiento de los estudios PCM y ACBG. Pues, es el avance que ha tenido la empresa Radio Detección en este tipo de equipos PCM y ACBG, y la empresa Viva Veloz, que el fabricante pues participó en muchos años con la empresa Radio Detección, se independizó y fue su propia empresa y marca, que son los Viva Veloz de M2, utilizado más que todo en Chile. Vamos a hablar un poquito de la inducción de las técnicas PCM y ACBG. El objetivo: definir la metodología apropiada para la aplicación de la técnica PCM y de la técnica ACBG para la evaluación indirecta de la condición del revestimiento de una tubería enterrada. Hablamos un poquito de la técnica PCM. PCM es una técnica de inspección basada en la atenuación del campo electromagnético, usada para valorar la calidad general del recubrimiento externo de una sección de tubería metálica enterrada. Sin embargo, no es efectiva para la valorización individual de discontinuidades en el recubrimiento. La técnica CBG es una técnica para la inspección detallada del recubrimiento que mide los cambios en la corriente de fugas, permitiendo la identificación y clasificación de las discontinuidades, holidays, en el recubrimiento externo de una tubería enterrada. Tomar en cuenta que ninguna de estas dos técnicas de evaluación permite detectar metal expuesto si este está apantallado por el desprendimiento del recubrimiento sin un camino eléctricamente continuo al electrolito. Ambas técnicas se ven afectadas por la profundidad de la tubería. En este punto de la profundidad de la tubería, pues yo personalmente se los digo por lo que más que todo en los cruces de río, que son cruces bastante pronunciados, entre 15, 18, 20 metros de profundidad, prácticamente ya ahí vemos, más que todo en los bordes o antes de llegar a los bordes de los ríos, que ya prácticamente el equipo comienza a no tomar profundidad. Este es uno de los puntos prácticamente que hay que tener en cuenta, que de pronto no vayan a pensar que es el equipo que está fallando, no. Prácticamente estos equipos normalmente
hasta 10, 11 metros aproximadamente todavía toman una profundidad exactamente. Ya cuando el equipo comienza a registrar ya profundidad de 12 a 15 metros, pues prácticamente ya no va a tomar ninguna profundidad eh, por lo muy profundo de los cruces, más que todo en los cruces de río. La intensidad de la señal PCM. En este punto, pues prácticamente tenemos que tener en cuenta que prácticamente, dependiendo por el tipo de revestimiento que tengan las tuberías, así vamos a tener la señal. Prácticamente hay veces, pues tenemos una tubería que su revestimiento es bastante crítico y pues si se van a dar cuenta que si ustedes de pronto inicialmente inyectaron 3 amperios y al poco tiempo, qué sé yo, 1 kilómetro o a menos de 2 kilómetros ya pues la caída eh, se cae, pues prácticamente ya automáticamente estaríamos pensando en cavas anódicas provisionales para poder inyectar y mantener la misma corriente inicial. Que es lo mismo que la existencia de grandes discontinuidades o muchas caídas de tensión, es lo mismo que les hablaba ahorita por los revestimientos cuando están de bastante desgastados o pues son de bastante tiempo ya enterradas en la tubería. Más que todo, hace muchos años se utilizaba mucho lo que era un tipo de revestimiento tipo Orea prácticamente, que ya con el tiempo ya se deterioraba. Ese prácticamente cuando usted inyectan estos 3 amperios o 1 amperio, dependiendo de los tramos de tubería que ustedes estén inspeccionando, ya ahí se vería afectada la corriente del PCM por las grandes discontinuidades. Otro punto es la distorsión del campo electromagnético debido a otras tuberías o a sistemas de transmisión eléctrica. Cuando vayan inspeccionando las líneas, eh, tengan muy en cuenta y tengan pendiente cuando realizan intersección de las líneas de transmisión de 13.000, 14.000 voltios, que son las que transmiten la gran parte de las corrientes eléctricas en todos los países. En muchas partes, en estos puntos, más que todo en las intersecciones, el equipo, hablando vulgarmente, nosotros técnicamente dice que el equipo queda como bloqueando o como penseando. Es porque prácticamente hay en ese punto esa corriente que generan estos 13.000 voltios es bastante fuerte y por eso el equipo ahí se podría haber afectado en estos puntos únicamente. Pero si usted avanza un poquito más adelante, ya te vas a dar cuenta que nuevamente el equipo funciona y todas las corrientes pues, que vas tomando de ahí adelante son las correctas. El principio de la técnica. La clave de la técnica PCM es la corriente de una muy baja frecuencia de 4 Hz, cercana a corriente directa aplicada por el transmisor a la estructura enterrada, ya que esta corriente se comporta virtualmente de la misma manera que la corriente de protección catódica. El receptor PCM detecta y mide los campos magnéticos producidos por esta corriente y los procesa internamente para determinar la magnitud de esta corriente y su dirección sobre la superficie. La rata de reducción de la corriente aplicada desde el transmisor respecto a la distancia depende de las condiciones del revestimiento de la tubería, de la resistencia del terreno y de la resistencia eléctrica de la tubería. El conexionado del transmisor. Vamos a hablar acá, pues prácticamente del conexionado. En la gráfica, pues ustedes están viendo aquí en este estudio, nos conectamos pues directamente a un rectificador. El equipo tiene 2 cables, como podemos ver en la gráfica, un cable blanco y un cable verde. Por lo general, nosotros conocemos en la parte eléctrica, pues que el positivo siempre se identifica con cable rojo, pero acá en la técnica PCM, pues prácticamente, pues radiodetección opta por tener el cable verde
identificarlo como positivo y el cable blanco como negativo. Como en esta estructura, pues prácticamente el cátodo es la parte negativa y las camas anódicas son las partes positivas, entonces procedemos a conectar el cable verde a la camada de ánodo y el cable blanco a la estructura o cañería. Una vez tenemos ya este conexionado, seleccionamos la frecuencia LCD tanto para PCM como para la técnica ACBG, LCD. Estas dos frecuencias son las utilizadas para esta técnica. Y una vez obtenida ya la frecuencia LCD, procedemos a aumentar la perilla en donde están los miliamperios hasta alcanzar amperajes de 3 amperios y vamos procediendo lentamente de 100 miliamperios para pasar a 300 miliamperios. Primero dejamos que el equipo escanee y llegue a 300 miliamperios. Una vez llega a 300 miliamperios, hacemos la misma operación, aumentamos a 600 miliamperios y dejamos que él escanee hasta que llegue a 600 miliamperios. Y así sucesivamente hasta obtener los 3 amperios. Es muy importante obtener la corriente muy lentamente, no salir de los 100 miliamperios directamente a los 3 amperios, porque prácticamente podríamos dañar el transmisor. Entonces, como les explico, vamos obteniendo la corriente muy lentamente, dejamos que el equipo vaya escaneando hasta obtener los 3 amperios. Esto para que los señores de integridad, los técnicos que vayan a realizar este tipo de operación tengan muy, pero muy en cuenta este procedimiento. La selección de la frecuencia, pues es muy importante porque tenemos una frecuencia baja, que estas frecuencias bajas más que todo serían las low frecuencias, que más que todo se utilizan en las refinerías, porque en las refinerías hay muchas tuberías enterradas, pues que han sido cortadas y han quedado ahí enterradas, porque ya prácticamente han sido desechadas. Lo otro también es que en las refinerías hay muchas puestas a tierra para proteger los equipos por caídas o tormentas eléctricas, rayos y estas cosas. Entonces, pues ahí en estos puntos utilizamos la frecuencia LF, esta dos frecuencias, que prácticamente es súper excelente para operar y encontrar discontinuidades sin ninguna clase de problema. Entonces, la frecuencia de la señal de la salida del transmisor puede seleccionarse de acuerdo con las características de las tuberías a inspeccionar. Esto tenemos que tener importante. Por ejemplo, las líneas de transmisión y distribución y las líneas de distribución y frecuencia alternativa. Cada una de estas líneas tenemos que saber en cuál de estas líneas vamos a estar o vamos a realizar la inspección PCM o ACBG para así poder obtener las frecuencias exactamente para un buen estudio PCM y ACBG. Por ejemplo, si estamos o vamos a analizar unas líneas de transmisión, vamos a utilizar el rango máximo LF o nuestra low frecuencia, una frecuencia baja, vamos a tener del 100% 35, 4 Hz y 65% la frecuencia baja, que serían 128 Hz o 98 Hz. Si vamos a estar en una línea de transmisión y de distribución, entonces estaríamos en el rango LF y dirección de la corriente. Entonces tendríamos un 35% en 4 Hz, un 30% Hz y un 35% LF, que serían 128 Hz o 98 Hz. Prácticamente, aquí hablando, 128 Hz prácticamente es la frecuencia que prácticamente va a dar una precisión exacta de la medición de la tubería. Ya, este 128 Hz es muy bueno para la obtención y calidad de la profundidad de la
de la tubería, y el 98 Hz prácticamente conduce prácticamente la dirección del localizador PCM. Línea de distribución de rango medio LF, dirección de la corriente. Hablábamos de 35% 4 Hz, 30% 8 Hz, dirección de la corriente, 35 ELF, 128 Hz o 98 Hz. Y si vamos a inspeccionar líneas de distribución, entonces optaríamos por la frecuencia alternativa, frecuencia baja y dirección de la corriente, 35% 4 Hz, 30% 8 Hz, dirección de la corriente, y 35% extra low frecuencia, 640 Hz o 512 Hz. Mapeo de la corriente. Luego de ajustar la corriente de salida en el transmisor y de verificar que tu frecuencia de trabajo sea la misma que la configurada para el receptor, correcto, esto es muy importante, este punto, porque si usted tiene 3 amperios, automáticamente el receptor tiene que tomar estos 3 amperios, pues si no tenemos caída de tensión eh, en determinados metros. De todas maneras, pues antes de salir siempre tenemos que realizar 1, 2, 3, 4 pruebas para saber, porque prácticamente tenemos las condiciones dadas óptimas para PCM y ACDG. Se deben registrar por lo menos 2 medidas en cada punto de inspección directamente sobre la tubería en intervalos entre 50 y 100 metros. Un intervalo de inspección típico entre puntos de medida es de 50 metros y deben ser marcados con banderolas, estacas o mediante georreferenciación realizada con un receptor GPS con exactitud submétrica. Grandes variaciones en la lectura de corriente con una profundidad constante y estable pueden significar que una indicación está cerca. Una distorsión en el campo magnético asociada a una falla en el recubrimiento, a un ramal de derivación de la tubería, a una conexión eléctrica o a un contacto metálico genera una caída en la magnitud de la señal PC. Otro tipo de condición diferente a la mencionada anteriormente genera caídas en la señal de PCM y luego se recupera a la misma magnitud anterior a la caída. Identificar y registrar. Localización de unidades rectificadoras cercanas. Ánodos de sacrificios del sistema de protección catódica que nos podría servir para conexionarnos o inyectar corriente si pues en el evento tenemos dificultad ya con la caída de tensión. Pero si no, tranquilamente podemos dejar el sistema tal cual como está. Ubicación de las estaciones de prueba del sistema, uniones monolíticas y aislamientos, ramales de tuberías, válvulas existentes en el sistema y otros accesorios, puentes eléctricos entre tuberías. Localización de indicación. Una indicación es localizada cuando el inspector nota que el valor numérico en decibeles sube, se incrementa a medida que se aproxima a la indicación. Después, brevemente cae, mientras pasa directamente sobre la indicación y se incrementa nuevamente después de la indicación, pero gradualmente el valor llega a ser menor. Las flechas de la pantalla del receptor cambian de dirección cuando se pasa por encima de la dirección de la indicación y los valores son alrededor de 60 decibeles UV. En este momento, el inspector debe retroceder y continuar midiendo en intervalos más cortos de 150 milímetros hasta centrar la indicación o caída de tensión. Consideraciones para la evaluación. Tomar, tomar, como, tomar como eje de referencia el epicentro de la indicación para la medida y registro del valor de la indicación de decibeles UV para las ubicaciones norte, sur
este y oeste del electrodo, siendo el norte el sentido del flujo de la tubería. Registrar el máximo valor en decibeles UV para la indicación de manera que se pueda determinar la severidad de una indicación para su posterior comparación con otras indicaciones. El máximo valor de la falla se obtiene ubicando un electrodo directamente sobre la indicación y el otro electrodo perpendicular a la tubería. Para obtener el máximo valor de severidad, se debe iniciar midiendo el valor decibel a 1 metro de la ubicación de la indicación e ir midiendo en dirección a esta en intervalos que no superen 1 metro de la ubicación de la indicación e ir midiendo en dirección a esta intervalos que no superen los 0,25 metros. En caso de que sea necesario conectarse a un sistema de prueba del sistema de protección catódica para drenar corriente para los ensayos PCM-ACBG, se debe tener en cuenta los siguientes lineamientos de seguridad. Indagar con la autoridad de área qué trabajos relacionados con los sistemas eléctricos se van a ejecutar en las fechas programadas para la inspección. Se debe verificar tensión del sistema de protección catódica mediante equipo probador de tensión multímetro. Si se mide una tensión superior a 15 voltios, deberá suspenderse la actividad hasta que esta condición sea satisfecha. Aunque el sistema de puesta a tierra está diseñado para que cualquier corriente de falla se descargue a través de dicho sistema y no afecte a personas y equipos como medida de seguridad y con el fin de garantizar que así sea, el técnico encargado de realizar la actividad deberá trabajar en condiciones de alta resistencia eléctrica que impidan que sufra cualquier tipo de descarga eléctrica. Para ello, el técnico durante la actividad empleará guantes, calzados y tapete dieléctricos. Una vez que se verifique la ausencia de tensión, se procederá a conectar el equipo de PCM-ACBG al sistema de protección catódica mediante un conector tipo perno partido. El área en donde se haya realizado la conexión deberá realizarse y en ella permanecerá un funcionario de MR y corrosión informando a las personas ajenas a la inspección de las actividades que se adelantan. De ninguna manera se adelantarán las labores de conexión o desconexión al sistema de protección catódica cuando se tengan condiciones de posibles descargas atmosféricas, lluvia, tormentas, etc. Una vez se concluyan los trabajos, se realizará la desconexión siguiendo el mismo protocolo de seguridad industrial. Bueno, esta parte me corresponde presentarla ahora. Con respecto al análisis de resultados, nosotros vamos a poder categorizar los resultados según diferentes tipos de valores encontrados, ¿no? De los resultados en decibeles. Según la referencia del paper NACE 06191, nosotros tenemos las siguientes categorización de resultados. Menor a 50 decibeles es una indicación muy pequeña. Entre 50 y 65 decibeles, la indicación es pequeña. 66 a 80 decibeles es una indicación media. De 81 a 100 decibeles es una indicación grande. La categorización es el resultado de la salida de 1 ampere de corriente y 4 hercios. Por lo tanto, nosotros en campo podemos utilizar diferentes valores de corriente. Debemos ajustar la normalización. La normalización se ajusta según la fórmula que nosotros vemos en la pantalla. Por ejemplo, si nosotros tenemos 1 amperio de corriente, la lectura es la misma. Si tenemos 2 amperios de corriente, tenemos que restar 6 decibeles del resultado de la pantalla.
Si tenemos 3 amperios, tenemos que restar 10 decibeles del resultado de la lectura de pantalla. Si tenemos 500 miliamperios, tenemos que sumar 6 decibeles a la lectura ACBG. Si tenemos 250 miliamperios, tenemos que sumar 12 decibeles a la lectura ACBG. En este caso vamos a hablar de un defecto encontrado. Fue detectado en el 2016, tenía 62 decibeles aproximadamente. En el mes de mayo del 2016 fue detectado la primera vez. El dueño decidió dar seguimiento a este defecto y en febrero del 2020 hacen un nuevo recorrido. El defecto había crecido. La indicación subió, tenía aproximadamente 82 decibeles, por lo tanto se abrió el defecto y comenzaron las tareas de reparación. Como podemos ver acá, efectivamente el recubrimiento había fallado, se había producido ampollamiento, ya tenía aproximadamente 40 milímetros en la parte más larga el defecto. Entonces, como podemos ver, el defecto en 4 años había crecido. En ese segundo defecto, la indicación tuvo 62 decibeles. Como podemos ver acá, correspondían a ampollas en una junta Taín. Estas ampollas no estaban abiertas a la superficie. Al momento de hacer la excavación se abrió. Como podemos ver, tiene una longitud máxima de 25 milímetros. Como podemos ver acá, y como les voy a explicar, es una junta Taín. Y bueno, la preparación superficial de esta junta fue una limpieza SP3. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Hay muchas formas para que se generen las ampollas. Puede ser por exceso de protección catódica. No es el caso el exceso de protección catódica porque los valores referenciales en instant off en comparación a una celda de cobre sulfato de cobre estuvieron por rangos de los menos 950 milivoltios. Por lo tanto, los valores eran aceptados y aceptables para evitar el desbondiment. El desbondiment en este caso no fue el factor que produjo este defecto. Como nosotros conocemos, los recubrimientos, especialmente los epóxicos, tienen un cierto grado de permeabilidad. ¿Qué ocurre? Cuando la preparación de la superficie es pobre, una limpieza SP3 es una preparación pobre de superficie, tenemos áreas donde la adherencia no es la justa. La adherencia no, tenemos pequeñas cavidades donde el paso de la humedad puede comenzar a generar este ampollamiento osmótico. Y más aún cuando tenemos sales. Las sales son higroscópicas y pueden absorber la humedad con mayor facilidad. ¿Y qué ocurre en estos casos? Se genera corrosión bajo el recubrimiento. Bueno, ¿qué se realizó? Se realizaron las reparaciones, se delimitó el área, como vemos acá, se delimita el área, se realiza un paso de Holiday Detector. Luego de hacer el paso de Holiday Detector, se realiza una preparación superficial adecuada, la mínima SP11 con un 1000 de perfil de anclaje. En este caso vemos el Blister Blaster. Ubicamos, marcamos las áreas a reparar, realizamos la reparación de la superficie, aplicamos la pintura, verificamos los espesores y bueno, pasamos el Holiday Detector por última vez antes de tapar. Es importante aquí también tener en cuenta de que se eliminaron las sales. Se hizo una limpieza con un producto químico que removió completamente las sales de estas ampollas también antes de la aplicación del recubrimiento. Bueno, continuamos con las conclusiones, compañero Álvaro. Bueno, es importante, en conclusiones, de tener mucho cuidado prácticamente siempre en la parte eléctrica cuando vayamos a hacer el conexionado. Siempre verificar pues que esté off el breaker de la unidad rectificadora para poder ajustar los cables a la cañería y a la cama nódica. También como conclusión, pues sí, es muy importante prácticamente, pues tomar prácticamente toda la caída de tensión que se encuentren, es muy importante tomarlas, así sean pequeñas,
ya, pues ya, que sería yo, los CP3, los CP4, que son las personas indicadas prácticamente de diagnosticar los valores, ya ellos pues tomarán la decisión, pues si estos defectos pequeños o caídas de tensión pequeñas son pasadas a la industria petrolera o a la empresa a la cual se realizó la inspección, o en su defecto pues tomarán las caídas de tensión más significativas. También tenemos como conclusión pues no, no mojar, no mojar el equipo o el, el receptor. Y es muy importante siempre, siempre en el área del transmisor dejar a un auxiliar, explicarle muy bien cómo es la técnica, explicarle cómo funciona realmente la técnica PCM, porque realmente inclusive hasta cualquier ave o cualquier reptil podría mover un cable, pues prácticamente se podía generar inicialmente pérdida de corriente, ya no va a haber señal, pero entonces podría obtenerse un recalentamiento del transmisor que ahí prácticamente sí eh, acabaría con la vida útil del transmisor. Es muy importante siempre tener ahí una persona que esté pendiente del transmisor y en el evento cualquier cambio pues que vea en el transmisor automáticamente llamar a la persona encargada que está realizando, llámese PCM o ACBG. De la parte de abajo ellos llevan tres puntitas, hablando así vulgarmente, pero esas puntitas técnicamente son electrodos. Estos electrodos pues son prácticamente por donde la corriente se induce hacia el pad foot, que es la patita en la parte de abajo móvil, que es la que toma toda la información y la receta en su memoria. Entonces, estas puntitas o electrodos únicamente se pueden colocar en terreno firme, llámese en arena, terreno arcilloso, en pasto o en pasto semi mojado, pero no en áreas donde realmente ustedes vean agua, que haya agua y no haya forma de colocar el PCM. Ahí automáticamente las lecturas deben hacerse arribita de la parte acuosa que se encuentra, no colocar los electrodos directamente en el agua porque podía producir un corto en el padfoot y prácticamente dañaría la memoria del equipo. Otro de los puntos importantes tomar en cuenta que son equipos muy sensibles y pues por lo general estos equipos siempre en las camionetas los transportan en la parte trasera. Si lo transportan en la parte trasera, en las maletas, por favor, cúbranlas con mantas, cúbranlas con, con lonas, con el fin de que si el movimiento de la camioneta vaya en trocha, pues realmente no genere desprendimiento de las partes internas del transmisor. Es muy importante tener sumamente cuidado con estos equipos porque son sumamente sensibles. Prácticamente pues serían las conclusiones que tendría yo para este tipo de inspección PCM y ACBG para que tengan muy en cuenta, compañeros. Bueno, por mi parte, en la parte de recubrimientos, lo principal es la preparación superficial, cumplir la especificación y cumplir la ficha técnica del producto que vamos a aplicar. Una vez que nosotros encontremos defectos de recubrimientos, así utilizando la técnica, principalmente vamos a encontrar ampollamiento. En el caso de encontrar este tipo de defectos, modos de falla de recubrimiento, lo principal es realizar una limpieza SP1 también para eliminar las sales, importante, porque como les comenté, las sales son higroscópicas y aceleran el ampollamiento osmótico por la permeabilidad del recubrimiento. Por lo tanto, son factores importantes para evitar, prevenir la aparición de estas ampollas a futuro. Es importante también cumplir los valores de potencial en instant off. Tampoco sobrepasar los valores de la protección, tampoco aumentar el valor de protección. ¿Por qué? Porque este valor de protección puede provocar un disbondiment. Entonces es importante conocer que los recubrimientos tienen que tener compatibilidad con la protección catódica.
Estas serían las recomendaciones por mi parte. Las conclusiones quedaría en la parte de recubrimientos. Y bueno, Alvarito, yo te agradezco la oportunidad, el tiempo que te has dado tú para podernos explicar ampliamente con toda tu experiencia todo lo que significa la técnica PCM y ACBG. Por mi parte, muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Alvarito, por tu tiempo. Esto sería todo por mi parte. Gracias. Gracias a ti, Dieguito, también por esta amistad tan bonita que nació el haber trabajado contigo en Textotal Ecuador. Y gracias a todos ustedes, compañeros, profesionales y técnicos, esperando que sea de su agrado esta breve y somera explicación tanto de la técnica CBG y de la parte en pinturas que es un experto nuestro ingeniero Diego Erazo. Cualquier inquietud acerca de ambos temas podrían generarla pues de mi parte a alvaro.ruiz@colmail.com o al email del ingeniero Diego. Sí, mi correo lo voy a describir igual en la descripción, en el link que vamos a dejar acá. Es diegoerazoc@gmail.com. Bueno, compañeros, mucho gusto. Hasta luego. Chao. Ya. Ya, Alvarito. Hombre, ingeniero Diego, felicitaciones. Ya, Alvarito, entonces, bueno.